Tecnología fotónica. ¿Qué es? Ciencia que estudia la creación y control de fotones en el espectro visible e infrarrojo. ¿Cómo funciona? Sustituye a los electrones por fotones, que son las partículas que componen la luz. Más pequeños, consumen menos energía y tienen una mayor velocidad de procesamiento. Su inconveniente, el flujo de datos. Aplicaciones, componentes ópticos, calibración y automatización, medida de seguridad, medicina. Se dice que es una de las 5 tecnologías del futuro. Las fuentes de luz. Diferentes clasificaciones según si son primarias o secundarias, difusas o puntual, naturales o artificiales. El diodo láser. Emite luz por el principio de emisión estimulada, la cual surge cuando un fotón induce a un electrón que se encuentra en un estado excitado a pasar al estado de reposo. Este proceso está acompañado de la emisión de un fotón, con la misma frecuencia y fase del fotón estimulante. Sus ventajas. Emisión dirigida en una dirección, además de monocromática. Aplicaciones, grabación óptica, alta velocidad, transmisión de datos, comunicaciones espaciales. Tipo de láser, el DFB. Emisión a temperatura ambiente, aplicaciones espaciales. El Fabry-Perot, placa con dos superficies reflectantes, efecto idéntico al de un filtro diócrico, aplicación de seguridad y lectura de CDs. El diodo de punto cuántico, láser semiconductor, que usa puntos cuánticos para emitir luz, estructura electrónica similar a la de un átomo. Más ancho de banda, más estabilidad con la temperatura, puede operar con diferentes longitudes de onda variando el tamaño y la composición. Aplicaciones médicas y de imagen, el pozo cuántico. Región activa muy estrecha, materiales semiconductores que emiten luz de manera eficiente, longitud de onda más larga. Campo de aplicación, la medicina. La fibra óptica. Ancho de banda más grande. Una fibra en vez de alambre. Tiene menos pérdida. Núcleo revestido, lo que produce el fenómeno de reflexión interna. Dos formas. La monomodo. Fibra óptica monomodo. Ondas a distinta frecuencia pero misma oscilación perpendicular a la longitud de la fibra. Enlaces superiores a 1000 metros. La multimodo, ámbito de la comunicación en distancias cortas, velocidad entre 10 megas y 100 gigabytes. Fibra óptica de cristal fotónico, función dieléctrica, varía en el espacio. Inhibe la emisión espontánea y produce localización de luz respectivamente. Nanoestructurales ópticas, aplicación láser de alta potencia, comunicación a través de la fibra óptica. Fibra de plástico, núcleo de polimetraquilato, fibra de gas, 96% de su sección destinada a la transmisión de luz, muy flexible, aplicaciones automovilísticas, aeronáuticas, alta velocidad en los hogares. Dispositivo de detectores ópticos, dispositivos capaces de detectar magnitudes físicas o químicas llamadas variables de instrumentación y transformarlas en variables eléctricas. Detectan los humos visibles mediante la absorción o difusión de luz. Existen distintos tipos de rayo infrarrojo, de tipo puntual, de óptico análogo y óptico digital y direccionable. Detector óptico InGaAs. Material de mayor velocidad, longitud de onda mayor, semiconductor con unión PNP, polarización inversa. Se comporta como célula fotovoltaica. Cuando una de luz de suficiente energía incide en el diodo, excita un electrón dándole movimiento y crea un hueco con carga positiva. Si la absorción ocurre en la zona de agotamiento de la unión o una distancia de difusión de Hall, estos portadores son retirados de la unión por el campo de zona de agotamiento, produciendo una fotocorriente. Sistemas de aplicación óptica. Dispositivo que amplifica una óptica de la señal directamente, sin la necesidad de convertir primero en una señal eléctrica. Se utilizan como repetidores ópticos de larga distancia, cables de fibra óptica que transforman la mayor parte de los enlaces de telecomunicaciones del mundo. Fibra óptica dotada de herbio. El herbio es un elemento químico de la tabla periódica, perteneciente a los latánidos, elemento trivalente, maleable, relativamente estable en el aire y no se oxida tan rápidamente como otros metales. Origina un característico espectro de absorción en el espectro visible, ultravioleta y cerca del infrarrojo. Bajo factor de ruido, baja sensibilidad, entre otras ventajas.
Amplificador óptico SOA. Semiconductor. Tiene una estructura similar a un láser Fabry-Perot. Presenta mayor factor de ruido, menos ganancia, mayor sensibilidad a la polarización y son alineados cuando se operan a elevadas temperaturas. Amplificadores Raman. Utiliza láser de bombeo para convertir a la fibra óptica en un medio de transmisión de banda ancha y ganancia distribuida. Los amplificadores poseen una salida despolarizada para minimizar el ruido. Los amplificadores Raman en cascama se basan en una interacción no lineal entre la señal óptica y la señal de bombeo de alta potencia. De esta forma, la fibra convencional instalada puede ser usada como un medio de ganancia para los amplificadores Raman. Sensores de fibra óptica, dispositivos que miden temperaturas más altas en las que se usan física de radiación de cuerpos. No se ven afectados por radiofrecuencias, sino por interferencias electromagnéticas. Sensores los hay de temperatura, de desplazamiento, de presión, de tensión e universales, entre otros. Sensores distribuidos FBG. Se hacen introduciendo una modulación periódica del índice de reflexión en el núcleo de una pequeña sección de la fibra óptica. Debido a esta modulación se crea una fuente de reflexión de cierta longitud de onda llamada longitud de onda Bragg. Miden tensión, temperatura, vibraciones de estructuras, humedad, desplazamientos. Tienen ventajas como que son más comunes para la medida de deformaciones y se pegan directamente en la estructura, entre otras. Sensores distribuidos. Utilizan la reflexión de la luz de un medio para realizar medidas. Esa reflexión generada por imperfecciones en el medio. Ventajas, entre otras, facilidad de montaje, compensación térmica, no le afectan las interferencias, amplio rango de medida. Sensores ópticos aplicados a la electromedicina. Estos son los que vamos a ver. Sensores de oxígeno paramagnético. El oxígeno es fuertemente atraído por campos magnéticos potentes. Se utiliza para obtener medidas rápidas y precisas. Se crea un campo magnético concentrado. El oxígeno presente es atraído hacia la zona más fuerte del campo. Se colocan dos esferas de cristal rellenas de nitrógeno dentro del campo y un espejo en el centro. La luz incide en el espejo y se redirecciona a un par de células fotoeléctricas. Las células fotoeléctricas detectan el movimiento y generan una señal. Análisis fotométrico de gases. Tres tipos. El primero, haz de luz sencillo, longitud de onda simple. Se utiliza cuando se necesita un transductor pequeño. La fuente luminosa se modula eléctricamente, de modo que se necesita ningún motor ni filtros giratorios. Algunas de sus ventajas: su rápida respuesta, su alta estabilidad y poco mantenimiento. El segundo, haz de luz sencillo de doble longitud de onda. El detector mide la diferencia de absorción y emite una señal directamente proporcional a la concentración de gas. Rápida respuesta, efecto nulo de gases de fondo, alta estabilidad y precisión. El tercero, correlación de filtro de gas. Se utiliza cuando se requieren medidas extremadamente precisas de baja concentración o cuando los gases de fondo pueden interferir en la medida. Rápida respuesta, hasta alta estabilidad y mínimo mantenimiento. Análisis de oxígeno mediante óxido de circonio. El circonio permite medir el oxígeno presente en una mezcla gaseosa. Es muy fiable, económico, preciso y tiene una larga vida útil, además de un tiempo de respuesta muy corto. Sensores de flujo. Permite medir el caudal, la velocidad o el flujo total. Para la precisión absoluta de una medida es necesaria la calibración. La ventaja de estos sensores es que tienen una buena respuesta en frecuencia y son fáciles de desarmar. La desventaja: requiere un mantenimiento periódico para evitar que la humedad y las secreciones lo obstruyan. Sensores de flujo, de hilo caliente mediante electricidad. La corriente entregada es proporcional al flujo. Las principales ventajas son la baja resistencia al flujo, rápida respuesta, escaso desgaste y mantenimiento nulo, sensibles a la humedad.
Sensor de tipo vórtice. El gas pasa por un orificio creando vórtices que son medidos por ultrasonidos. El grado de turbulencia es proporcional al flujo de gas que posee el orificio. Debido a las necesidades cambiadas de la buena resolución y buena penetración en los tejidos.